Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en el momento que veas este video, compartas la información, le des like para que más personas lo vean. Vamos a hablar de un tema que ya la semana pasada se tocó, vamos a hablar del cártel del gol, de la corrupción en el fútbol mexicano, que es impresionante y que parece que nadie toca el tema en los medios de comunicación, pero que sí, es verdad todo lo que se dijo ahí. Al menos hay cómo comprobarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque acuérdense, hubo un episodio, un episodio en el fútbol mexicano muy pero muy recordado, el tema de Jesús Martínez con Grupo Televisa, el pleito que hubo en ese momento. Y bueno, pues prácticamente ahí se empezó a descubrir algunos tipos de cosas pues negativas. Ahorita vamos a checar ese reportaje, por supuesto que lo vamos a checar, y ahí es donde yo les digo que pues prácticamente ahí se ve el asunto de el tema de Grupo Pachuca, cómo se generó la Universidad del Fútbol y todo lo demás. Por esta razón, bueno, vamos a checar primero el reportaje y después vamos a seguir analizando lo que dijo Amire en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ver el entramado y cómo lo podemos relacionar. Nadie duda que lo del Grupo Pachuca es un imperio. 2 equipos de fútbol en primera división, una universidad, el único museo de la fama de fútbol en el mundo, un hotel, un centro de convenciones, restaurantes, estacionamientos y terrenos, muchos terrenos. A ellos no les gusta llamarse imperio, les gusta presumir el modelo Pachuca. Pero desde hace años, periodistas, medios de comunicación y políticos han cuestionado cuál es el verdadero truco del modelo Pachuca: usar dinero del pueblo de Hidalgo para enriquecer a una sola persona y sus socios. Con este nuevo proyecto estaremos facturando un poquito más de $120 millones. Es un grupo que ha crecido tanto que parece ser algo similar a Walt Disney. La historia comienza desde inicios de los años 90, cuando el entonces gobernador del estado de Hidalgo, el priista Jesús Murillo Caram, les vendió el equipo Pachuca en poco más de $1 millón. Dice, oye, fíjate que se va a vender, el gobierno no está para mantener equipos de fútbol y he pensado en ti. Hasta yo le dije de broma, oye, tocayo, le digo, piensa en mí, pero para darme un buen negocio, no para un equipo de fútbol. Esta oferta se amplió durante la siguiente administración, la del también priista Manuel Ángel Núñez Soto. Él donó a Grupo Pachuca 2 terrenos. En el año 2000, una fracción de la ex hacienda de la Concepción para lo que hoy es la Universidad del Fútbol. Y en el año 2003, parte de la llamada Zona Plateada, una de las de mayor plusvalía en el estado, para la construcción de un hotel, un centro de convenciones y un estacionamiento. El valor aproximado, más de $2,000 millones pertenecientes a los hidalguenses. 23 hectáreas. El gobierno de Hidalgo te regala 23 hectáreas para desarrollar este emporio. Toda esta infraestructura de la Universidad del Fútbol. Bueno, el siguiente gobernador fue Miguel Ángel Osorio Chong, y lo mismo. Grupo Pachuca recibió lo que estaba destinado a ser el Museo de Arte Contemporáneo, proyectado por el pintor Byron Galvez, y lo convirtió en su Salón de la Fama del Fútbol. Esperamos que era lo que iba a hacer, nadie podía darme noticias hasta que de plano ya no pudieron ocultarlo, y lo que sí sé es que pues no se paga allí, se le donó a Jesús Martínez más de 2 hectáreas y media, parte del museo, que parece que 2 hectáreas más. Todo esto sucedió mientras la Ley de Bienes del Estado determina que las empresas privadas no lucren con las donaciones. Para el académico e historiador Luis Corrales Vivar Carabioto, es la clara evidencia de los nexos entre el empresario Jesús Martínez y
y los gobiernos estatales, tanto pasados como el actual, del priista Omar Fayad, quien mantiene la estructura de privilegios e impunidad de Grupo Pachuca, no ha realizado las investigaciones que le exige la ley y ostenta públicamente su cercanía con el polémico empresario. Usted llega y su vecino llega sin nada, pero le dan un puestezote en el gobierno, contratos, y al rato el hombre trae camionetas, mejora la casa, los hijos estudian en Europa. ¿De dónde? En donde se dieron estos terrenos de donación para beneficio social, se hicieron negocios personales. La corrupción del gobierno es muy evidente en Pachuca, más que en el resto del estado. Ante los cuestionamientos sobre la legalidad de los apoyos que el gobierno de Hidalgo le ha dado al Club Pachuca, Televisa Deportes buscó desde octubre del año 2017 información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero las diferentes dependencias del estado de Hidalgo y del municipio de Pachuca respondieron de forma negativa y utilizaron tácticas para agotar el tiempo e impedir el derecho de interponer recursos o quejas por la falta de información. Sin embargo, Televisa Deportes tuvo acceso a documentos que, en efecto, prueban los abusos y la ilegalidad en la que opera la promotora del Grupo Pachuca, que exhiben el sello de la fortuna de Jesús Martínez Patiño, colusión con las autoridades, actos ilegales y evasión de impuestos. El primer ejemplo es que la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca no recibe un solo peso por los operativos de vialidad del Estadio Hidalgo, a pesar de que la ley de espectáculos públicos obliga a tener un contrato. El costo que asume la propia dependencia por los operativos fuera del estadio es de 300,000 pesos por año. Otra condonación de cargos a Grupo Pachuca se da en la falta de cobro por servicios municipales. Desde que juega en el Estadio Hidalgo, Pachuca no pagaba impuestos por este concepto. Nunca había podido algún gobierno municipal cobrarle al Club Pachuca estos derechos. Las instalaciones que se les ha brindado al Club Pachuca es por parte del gobierno del estado, que toda esta época se le ha brindado y le siguen dando el apoyo, muy consentidos. A partir de enero de 2017, entró en vigor una tarifa única de 40,000 pesos por partido, sin importar el aforo y el rival. Si aplicáramos la ley de Hacienda, estamos hablando que en un solo partido entrarían a las arcas 1,400,000 pesos, lo que no entra en todo el año con esta cantidad pírrica que le pide esta presidencia municipal. Nabor Alberto Rojas Mancera, regidor independiente de Pachuca, es una de las pocas voces en la actualidad que se atreve a exigir cuentas y cuestionar la relación de Jesús Martínez Patiño con los niveles de gobierno. Porque en Hidalgo todo mundo sabe, pero todo mundo calla, por miedo a represalias del imperio. En el año 2005, el exdiputado local por el PAN, Guillermo Galán, puso la atención en la protección y los beneficios que la autoridad brindaba a Jesús Martínez Patiño y lo denunció ante la PGR por enriquecimiento ilícito. El resultado, asegura Galán, fue un linchamiento mediático en su contra, que llegó a acusaciones de violencia en contra de mujeres. Grupo Pachuca tampoco pagó por años un porcentaje por la venta de boletos, sino hasta 2017. Esa es en la parte que entra en el convenio, en donde al día de hoy, por partido nos está pagando 50,000 pesos en partido normal, cuando son equipos pues como es el América, como es el Cruz Azul, las Chivas y los Pumas, nos pagan 100,000 pesos por partido, y si el equipo pasa a la liguilla y llega a algún campeonato, a la final, pues nos paga 100,000 pesos por partido. Es decir, tuvo la protección del municipio durante 22 años para no pagar impuestos por el boletaje. Esta anomalía fue detectada a partir de una investigación del Diario Independiente de Pachuca, Hidalgo. A raíz de una investigación que realizamos y de documentos que nos facilitaron, supimos que pues no se pagaba tal cual una tarifa por el uso del estadio, no se pagaban derechos más bien. Simplemente se daban beneficios, como ellos les llaman, a la población pachuqueña, ¿no? Balones de fútbol, entradas al Museo del Fútbol, entradas para los juegos. Ese acuerdo fue entre Jesús Martínez Patiño y el expresidente municipal, el priista Eleazar García. No pagaban nada y supuestamente daban en especie, que daban balones y pases de fútbol. Entonces, yo creo que no es justo,
sobre todo para muchos empresarios exitosos que han formado y fomentado que Pachuca finalmente tenga cierto crecimiento económico. Jesús Martínez y Grupo Pachuca duraron 16 años sin realizar pagos por el consumo de agua y servicios de alcantarillado hasta el pasado 30 de octubre, cuando el club finalmente pagó 5.139.953 pesos. Yo no he visto que en la ley de ingresos o el presupuesto de egresos nosotros tengamos una partida específica del Club Pachuca para tapar, bachar, para iluminar, para beneficio de la ciudadanía. Yo no he visto en ningún momento nada al respecto. Ante estas conductas, está en riesgo la afiliación del Club Pachuca a la primera división del fútbol mexicano. El artículo 66 del reglamento de la Federación considera en su inciso D la separación en caso de que el dueño y o los directivos del club incurran en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo. Bueno, pues ahí está el tema de Jesús Martínez y su imperio. Este es uno, pero vamos a escuchar un poquito nada más. Digo, no quiero hacer llorar a los aficionados de Pumas, que sin duda alguna les duele, les molesta lo que salió a nivel nacional, porque ellos pensaban que la universidad se hace cargo del equipo. Pero primero vamos a ver el tema de cómo se fraudea al momento de que tú contratas a un jugador de fútbol y cómo ellos no pues mencionan para nada ese tipo de transacciones, y por esa razón pues no pagan los impuestos. Chequemos esta parte del video y pausamos para seguir comentando lo demás. Visión que al mismo tiempo él mismo representa, o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio del 100%, 200, 300 y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y pongo algunos ejemplos de una transacción de un correo electrónico entre promotores, en donde pues básicamente están diciendo, este correo es del 2012, están diciendo que pues el precio del jugador real, que por ejemplo en el caso del jugador Funes Mori, en ese momento su precio real era de 2.5 millones de euros y lo querían vender en 4.5 millones de dólares. O el de Vilchis, Andrés Vilchis, que fue un goleador de la Copa América, y pues bueno, pensaban sacarlo entre 1.5 y 1.8 para revenderlo en 4 millones de dólares en México. Bueno, también hay un correo electrónico en donde precisamente los promotores mandan un correo electrónico a un club deportivo de Colombia, en donde presumen que también son representantes de varios directores técnicos en México, y ahí mencionan a muchos directores técnicos que pues bueno, juegan todavía y son muy prestigiados en México. Este apartado lo documenté muy bien en un reportaje que escribí en el Quintana Roo MX que se llama El Cártel del Gol. Hay ejemplos muy claros ahí, y pues bueno, pues me voy a pasar a la siguiente lámina. Luego, los contratos privados para evadir impuestos. Paremos esta parte, que ya es otro tema. Una cosa es la compra y la venta oficial de un jugador de fútbol, y otra cosa es lo que hacen en lo oscuro,
en lo oscurito. Los contratos dobles que le llaman, que Wherever Tomorrow, un youtuber especializado también en el tema, ya lo había mencionado en otras cápsulas que él hacía en ese tiempo, cuando él era libre, porque ya después Televisa lo contrató. ¿Cómo hacen ese tipo de contratos dobles? Pues chequemos el asunto, ¿no? Nada perdemos, para que veamos qué tipo de fútbol tenemos. El capítulo 5 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que en su apartado quinto, en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas tanto de contado como a plazo se efectúan obligatoriamente a través de una cámara de compensación. Esa cámara de compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en 2 contratos, uno oficial para registrar frente a la federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, pues bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca, que realizó con una operación con un jugador de $7.5 millones a una empresa que se llama Colarca SADCB, que en fuentes abiertas pues pudimos ver que es una importadora. Y pues bueno, este es el uso, digamos, de los contratos dobles. Y para dejar más asentado este tema, voy a presentar una grabación entre un presidente. Paremos aquí, porque Jesús Martínez va a ser el gran perdedor de este reportaje, porque a él lo balconearon mencionándoles algunas transacciones. En ese tiempo estaba Decio de María y en ese tiempo Miguel Herrera estaba como técnico del Club Tijuana, que por cierto lo llevó a los primeros lugares de la cuestión de la tabla general y demás cosas. Y bueno, veamos esa parte y seguimos comentando después, porque está interesante el video que sacó Amir, y ya después vamos a ver la supercontestación que dijo Fernando Suárez sobre el tema. Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo, con un presidente de club, en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro. Contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues está violando su propio reglamento, ¿no? Porque se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero pues él mismo está diciendo. Entonces, pues, no sé si lo podemos escuchar. ¿Y tú? ¿Llegaste bien Honduras y todo? Todo bien, gracias. Bueno. Oye, gordito lindo. Mande. Un favor, gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana. Este estado encima de son de Álvaro. Cabrón, son mamadas, cabrón. Diga Guzmán, gordo, que no mames. Diga Guzmán también. Que no chingue, gordo, lleva más de 2 meses. Creo que hay una bronca con el de... aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero el de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y sí. ya lo metiste? No, eso es lo que tengo que, por eso te hablaba, también hay que meterlo antes de la liguilla y todo este pedo, ¿no? Sí, porque eso sirve, güey, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. Sí, es que bueno que me dices, ¿qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿ah? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique, bueno, para que lo meta a controversia y inicies la controversia. Pues sí. No quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también el pinche Jorge ni me contesta, gordo. Frank, ni me contesta. No, ahorita 15 millones de hace 2 meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito.
No, ese sí está registrado, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Sí, Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, Raúl. Exactamente. Pero lo que sí me da... O sea, a uno le exige mi gordito puta madre, cabrón. Yo sí... Pero volvamos a todos... la verga. A todos no, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a nadie. Cuando están por afuera... Está cabrón. Pero ya ves por dentro también de Tijuana, cabrón. Bueno, pero ahorita pero este güey, como siempre se espera el último día, le dijo puta. No, pero ahorita nada, porque ahorita le habla Jorge. Nunca le fallé, fueron 9 millones de dólares que le pagué, todos le he pagado, y este hijo de puta, no mames. O sea, y contrato un técnico, Miguel Herrera, de $1.5 million, ni siquiera Zambuesa que gana. O sea, no mames, o sea, qué cinismo, cabrón. Es lo que me imputa, cabrón. Ahorita ya ves. Perdóname, gordito, que yo Enrique le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No te tienes. Y ahorita que ahora que me dijiste, porque tengo que meter el contrato privado a controversia. Tomás, avísale a Álvaro, ¿no? Sí. Hay que recordar que el Morelia ya descendió. Bueno, no descendió, lo desaparecieron. Y esto fue a raíz de que salió este tipo de reportajes, porque este tipo de reportajes no es nuevo. Este tipo de reportajes ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Y en ese tiempo, cuando empezó a salir este tipo de reportajes en Quintana Roo, que fue un escándalo, David Faitelson en ESPN lo mencionó, ¿vale? Pero lo mencionaron muy por afuera. Entonces, a raíz de esto, el Morelia lo empezaron a desmantelar, dijeron que ya no había dinero y bueno, desafiliaron al equipo y vendieron la franquicia al Mazatlán. Mazatlán, una pues sede que te da más dinero por el turismo, por la cuestión de las playas, por la cuestión de Sinaloa, que ahí produces jugadores, y dejaron desamparado al Morelia, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando el tema para que se den una idea de hasta dónde llega el asunto. Peculiarmente es interesante porque hablan de los contratos por fuera y por dentro, y está hablando Decio de María, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con un presidente de club, y bueno, pues complementando la información, después Decio de María le marca precisamente a Jorge y le pide que le pague por favor a Jesús Martínez. También tenemos esa grabación que no la incluí. Entonces, pues voy a pasar a la siguiente, la presunta compra irregular de un club. La franquicia Delfines, quien era el expropietario. Este es otro tema muy interesante porque se han dado en los últimos años muchas compras y ventas de clubes. Acuérdense del caso de Veracruz, que a fuerzas a Fidel Curi lo tuvieron que desaparecer por algunos adeudos que tenía y Veracruz se quedó sin equipo de fútbol. Acuérdense que en ese tiempo Fidel Curi también era un gobernador del estado de Veracruz y que utilizaba las finanzas públicas de Veracruz para financiar a su propio equipo de fútbol. Y da la casualidad de que era priista Fidel Curi. Veamos este caso y seguimos comentando el tema. Amado Ñáñez, el de sonografía, que fue incautada por el SAE. La Federación Mexicana la desbloquea y se la vende en el 2016, o la vende, más bien dicho, en el 2016 la comercializadora e innovadora de Monterrey SADCB, cuyo giro es la instalación de redes y sistemas tecnológicos. Y esta es la que vende la franquicia Club Delfines a una empresa que era propiedad de Alejandro Ilagagorri en 12.800.000 pesos. Se la vende a una empresa que se llama TM Sports Club, SAPI, de CB, propiedad de Alejandro y de la familia San Román. Luego de esta transacción, ellos le cambian el nombre y le ponen la Jaiba Brava de Tampico.
Para luego, en la siguiente, por favor, para luego, desde el gobierno de Cabeza de Vaca, empezar a bajar dinero público del estado de Tamaulipas en las... A ver, Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas que salió presunto narcotraficante y saqueó totalmente el estado. Esta era una manera, un modus operandi de saquear a los estados de la República Mexicana por medio de equipos de fútbol. Podemos poner muchos ejemplos: Veracruz, Irapuato, Tamaulipas en este caso, el Correcaminos, Mineros de Zacatecas también, en Zacatecas, en la Liga de Expansión. Cantidades que le dio, esta información es de Elefante Blanco, donde le dio a Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Lo sacaron desde varias secretarías, ¿no? Sacaron desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública. En estas cantidades, el gobierno de Tamaulipas pues dio esta cantidad de dinero. Y para la recepción de esos recursos, presuntamente Alejandro Ilagagorri presentó y presuntamente abrió una cuenta bancaria a espaldas de la familia San Román, o así lo confirma la información que tenemos en las manos, y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por el reportaje que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco. Pues pasaré a otro ejemplo. Otro ejemplo de dinero público en el fútbol. El llamado modelo Pachuca. Lo que estábamos hablando. Murillo Cara. Lo que estábamos hablando y que Televisa sacó en su reportaje después de que Pachuca no le quiso ceder los derechos televisivos de una final. Acuérdense que Pachuca fue el primero que emigró a la televisora de Fox Sports y ya después todos los clubes empezaron a emigrar allá. No sabemos por qué, pero pronto se va a descubrir la verdad, ¿no? Ahí vamos a empezar a escuchar lo que escuchamos en el reportaje de Grupo Televisa. Le vende a Jesús Martínez el equipo del Pachuca en cerca de $1 millón de pesos cuando valía casi 10. Luego otro gobernador, Núñez Soto, le dona 2 terrenos en la Hacienda de la Concepción, propiedad del Estado, y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad, y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. El regalito aproximadamente fue de 2,000 millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego Osorio Chong también, como gobernador de Hidalgo, también da dinero público para hacer lo que se convirtió el Salón de la Fama. Siguiente. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2,620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la Promotora Deportiva Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones y al Club Monterrey 1,084 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. De hecho, esta información fue relevante porque se tuvo que entablar un juicio para poder que se hiciera pública y bueno. Luego viene pues la violación al artículo 4
de nuestra Constitución, que habla de la mujer y el hombre son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También en el mismo artículo habla de que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, las jugadoras profesionales de fútbol en México pues no tienen los mismos oportunidades de salario que tiene un varón. Y esto, pues las mujeres ganan entre 6,000 y 60,000 pesos, mientras un hombre puede ganar desde 100,000 hasta 5 millones de pesos mensuales. Cuando investigué sobre este tema me decían es que no es negocio el tema del fútbol femenil o no llenan los estadios, pero también hay que decirles que pues tampoco hacen la misma publicidad, que tampoco hacen la misma mercadotecnia, que tampoco impulsan al fútbol profesional femenil como impulsan el varonil, y esto es una desigualdad que hay en el fútbol entre los hombres y las mujeres. Ahí puse 2 contratos que tienen ejemplos de salarios de una mujer y un hombre. La siguiente lámina, por favor. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos. Acuérdense de Wherever Tomorrow, que también lo sacó en su portal de YouTube. Y hay muchos casos, no nada más esos. O sea, yo tengo primos que les cobraban 30,000 pesos por que fueran a una gira deportiva y jugaran, por hacer pruebas, les cobraban alrededor de 50, 60,000 pesos, ¿no? Y después, si quedaban en esas pruebas, pues prácticamente ahí ya les empezaban a cobrar más dinero. Algunos de ellos renunciaron al sueño de jugar fútbol porque realmente era bastante caro, muy caro. Ahora, vamos a checar, vamos a seguir escuchando el tema para que notemos una mayor idea todavía. Minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias quienes por miedo de represalias contra ellos o sus hijos pues han pedido anonimatos en donde les piden dinero precisamente para debutar a sus hijos, para poder debutar, hacerlos jugar. Como ejemplo tenemos el caso de Jesús, quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños de haberle pedido 400,000 pesos en concepto de patrocinio para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca. También en este caso hay otro, ya tiene una denuncia penal contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes. Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes, estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen, y porque cuando baja un club a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos. También hoy en día cada club puede tener hasta 8 extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera lámina. Antes no era así, antes había nada más 5. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA, la cual ha aumentado en los últimos años en México y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Siguiente. Esta me trajo mucha la atención porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño aparece como socios
en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores, también, de hecho, a él se le achaca, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del Cártel del Gol como uno de los operadores, promotores con más transacciones que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy, muy complicado porque usan a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina Mora, exnieto del abogado, también Eduardo Medina, hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villaciencio, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias, y pues bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando, y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo, y dentro de sus compañeros pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran, y ¿qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin una aspiración o con una preparación académica, y los frustran. Y tengo documentados varios casos de jóvenes que tienen 24 años, no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección nacional, club sub-15, sub-17, y después no los debutan en primera división y se quedan ya sin la esperanza, y les rompen la esperanza y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron. Y eso no pasaba en la Universidad Autónoma y hoy sí pasa, ¿no? Y bueno, pues el fútbol se le quitó a la universidad. Tengo una serie de conclusiones que me gustaría decir: que hay una falta de regulación por parte del Estado muy, muy grande en el fútbol, y esto complica la recaudación y fomenta el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Se debe fortalecer a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la conocida como el CAT, y se debe prohibir que cualquier persona vinculada a un club deportivo sea presidente o consejero de esta asociación, de esta institución. El CAT debe de abrir carpetas de oficio cuando un hecho público notorio denuncia alguna irregularidad en el fútbol, y debe tener carácter coercitivo porque en este momento no lo tiene. También una tercera recomendación es quitar del control de la Federación Mexicana a las televisoras. Hoy en día las televisoras tienen el control de la Federación y de la Selección Mexicana, y pues yo a modo de sugerencia, pues a lo mejor estaría muy bien nombrar un comisionado, un comité regulador conformado por especialistas independientes en fútbol que vigile el buen funcionamiento de la selección y de los jugadores y el cuerpo técnico, la selección de ellos. La selección mexicana debe de ser de los mexicanos y no de los negocios de pocos y los intereses de pocos. Llevan nuestro nombre, nuestro país, nos representan, y hoy en día yo la verdad no me siento representado por la selección mexicana, que pues básicamente representa el interés de 2 televisoras y que de unos cuantos personas que pues bueno han encontrado un gran negocio ahí. Yo no me siento representado por ello. 4, fomentar la creación de escuelas de fútbol públicas y privadas, corregir la desigualdad entre hombres y mujeres, y debe ser sancionado esa parte y corregirla de manera inmediata. Y 6, todas las compras de ventas de jugadores deben regularse en un marco legal que cierre el paso al sobreprecio, a la evasión de impuestos y al lavado de dinero. Y 7, pues reducir la cantidad de extranjeros autorizados para jugar en la cancha y para que tenga cada club, para que tenga más oportunidades, porque aparte en los extranjeros está el negocio.
no en los mexicanos. O sea, cuando hacen una compra-venta de un jugador, pues generalmente pues son extranjeros. Y el tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir del fútbol, me hubiese gustado abarcar más temas, pero pues está el tema de Cruz Azul, está el tema de las Chivas, que es interesante el tema de las Chivas porque hay una sentencia que se tiene que ejecutar en la corte para regresarle el equipo a una asociación civil que le vendieron de manera irregular al fallecido Vergara y que pues bueno, no han podido ejecutar su sentencia y regresar el equipo a la asociación civil. Y ese caso es bien interesante porque ¿qué pasó? La asociación civil de un plumazo y por palancas la convirtieron en una empresa privada. Es como si convirtiéramos la Cruz Roja de repente en un hospital privado. Y entonces, pues bueno, pues le quitaron el patrimonio a muchos asociados del Club Chivas. Hasta el día de hoy, 20 años después, no han podido ejecutar su sentencia, aunque es un amparo que ha dictado la Corte y no le han regresado el club a la asociación que le pertenecía. Pues eso sería todo y pues bueno, pues muchas gracias por escucharme. Muy bien.